Buenas a todos. Pues vamos a seguir continuando con nuestro programa desde el primer día, el programa de este congreso, en el que ahora vamos a empezar a dar paso pues, a otro tipo de mesas, unas mesas de debate en las que hemos querido tener pues, a los profesionales más jóvenes, a los futuros profesionales representados en estas mesas, porque como bien dijimos en la conferencia inaugural, ¿no?, de la presentación del congreso, si de alguien tenemos que aprender cuando hablamos de cómo aplicar las nuevas tecnologías digitales a nuestro día a día profesional, pues son de los profesionales que son natos digitales, ¿no? Y para conducir cada una de estas mesas, pues vamos a contar siempre con uno de nuestros líderes profesionales de enfermería, que son líderes en redes sociales y que van a ser quienes conduzcan cada una de estas mesas. Esta primera mesa en la que nos vamos a centrar en la educación para la salud y cómo podemos emplear todas estas nuevas tecnologías en nuestro día a día como profesionales de enfermería, pues hemos querido contar con la que desde la organización hemos creído que era la persona más adecuada, ¿no? Un profesional inquieto, muy involucrado en buscar esas otras formas de emplear estas nuevas tecnologías en una nueva manera de estar actualizados, una nueva manera de mantenernos al día a día. Hablamos de don Carlos Pulido, muchos de vosotros le conoceréis, ¿no?, como enfermería evidente, y además uno de sus últimos proyectos es ser el CEO de lo que él, y me vais a perdonar que lea la palabra, Enferebros Academy, ¿no?, que es quien intenta dar, con la marca, que intenta dar pues, luz a ese proyecto que a mí personalmente me fascinó cuando lo conocí. Buenas tardes, Carlos, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Muchísimas gracias. Nada, gracias a ti por estar aquí y nada, te dejo ya con tu mesa para que seas tú quien puedas presentar a los 6 compañeros o futuros compañeros con los que vas a tener la oportunidad de compartir este ratito y analizar pues, el maravilloso mundo de la educación para la salud y las nuevas tecnologías. Gracias por estar aquí y un abrazo. A vosotros, sin duda. Muchísimas gracias, Alberto. Pues nada, muy buenas a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por haber reservado vuestro tiempo para compartirle con nosotros y por haber contado conmigo para este congreso. Para quien no me conozca, como ya ha dicho Alberto, soy Carlos Pulito, soy enfermero y creador de Enfermería Evidente y de Enferebros Academy. Y desde hace casi ya unos 3 años me dedico a ayudar a la gente desde redes sociales. Creo que es mi deber compartir y ayudar a crear una sociedad mejor y he encontrado en las redes una bonita forma de cumplir con mi misión y así tocar sus vidas desde una forma diferente, tratando de hacer la vida de la gente pues un poquito más fácil. Así que nada, sin más dilación, vamos a dar inicio a este interesante debate que se va a centrar, como ya hemos comentado, en la educación para la salud y las redes sociales. Para ello vamos a contar con la presencia de Tamara Coronado, Laura Muñoz, Ana Mendoza, Victoria Plamenova, Cecilia Reich y Candela Gutiérrez. Ellas son estudiantes de enfermería y nos van a aportar su visión sobre este tema. Así que, iros activando por ahí cámara y micro, que vamos a empezar a tope. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Buenas. ¿Qué tal? ¿Bien? Todo bien. Bueno, pues ¿cómo lo vamos a plantear? Vamos a realizar algunas preguntas que contestará una de ellas de una forma un poquito más extensa y posteriormente podrán aportar cada una de ellas su visión. ¿Hay ganas de empezar? ¿Sí? Pues venga, vamos con ello. Eso sí, antes de nada recordad que para cumplir con el tiempo que hemos estado estipulando tenéis unos 5 o 6 minutos como máximo por cada respuesta y unos 2-3 minutos de réplicas, ¿vale? Bien, pues vamos a comenzar entonces. Realmente, cuando me pongo a reflexionar, pienso que la educación en salud no está completamente instaurada en nuestro sistema educativo. Por ejemplo, pues con una asignatura dedicada a ello. Aunque sí que es cierto que cada vez está cobrando mayor importancia. Por ejemplo, pues con talleres sobre diferentes temas o con la implementación en algunos lugares de la enfermera escolar. Por eso me gustaría preguntarle a Ana, ¿crees que es importante, Ana, educar en salud? ¿Y por qué sí? Y si es en el caso de que no, ¿por qué no?
te tienes que activar el micro, Ana, que le tienes desactivado. Ahora se me oye. Ahora te tenemos. Vale. Pues yo quería comentar que para mí educar en salud es muy importante, ya que esto nos puede reportar múltiples beneficios, tanto al sistema sanitario como particularmente a cada ciudadano y a los profesionales sanitarios que trabajamos. Es decir, por ejemplo, al educar en salud se van a poder tratar muchas enfermedades con mayor facilidad. Por ejemplo, un paciente diabético, si siempre ha estado educado en salud y se le ha fomentado, por ejemplo, llevar una vida que no sea sedentaria, con deporte, comiendo sano, pues le va a ser mucho más asumible adaptarse a la diabetes que un paciente que es totalmente sedentario, que come, por ejemplo, mucha comida rápida, que entonces ese paciente le va a costar muchísimo trabajo adaptarse a esa nueva rutina que se le va a poner y todo esto, aparte de que va a tardar también más tiempo en controlar, por ejemplo, sus niveles de glucemia, puede no tener adherencia a esta nueva rutina por no estar educado previamente en salud y finalmente abandone esta rutina, por lo que el tratamiento farmacológico y su estabilidad va a ser mucho más complicado. Hay otras muchas enfermedades y otros muchos ámbitos en los que puede pasar igual. Por ejemplo, el caso de las enfermedades de transmisión sexual. Si, como has dicho antes, Carlos, por ejemplo, en los colegios se educa en educación sexual y se pueden evitar muchos contagios solo con el hecho de tener un fácil acceso a información y saber, por ejemplo, qué puede conllevar más o menos riesgo. Todos estos ejemplos y muchos más que hay en muchos ámbitos de la salud ratifica en una menor sobrecarga de los hospitales porque, y bueno, y en su personal, porque los ciudadanos van a poder identificar, por ejemplo, si deben de acudir para determinadas cosas a urgencias, si deben esperarse a ir a su médico de cabecera. Entonces, todo esto es una menor carga, como he dicho anteriormente, y una menor carga supone que el personal sanitario va a tener más tiempo para dedicarle al paciente que al final necesite su atención y va a ser una atención mucho más dedicada, con mucho más tiempo y mucho más de calidad. Entonces, por eso considero que es muy importante que se haga una educación en salud, pero no desde ahora, sino desde siempre, desde que nacemos, se nos eduque en salud, en colegios, en centros de salud y en todos lados. Genial, Ana. Increíble tu respuesta, la verdad. Yo personalmente estoy completamente de acuerdo. Creo que tanto para garantizar buenas adherencias a conductas de salud es fundamental la educación en salud y como tú bien has destacado, algo que muchas veces no tenemos tan en cuenta, que es la buena gestión y el buen uso de los recursos sanitarios. Así que estupendo. ¿Quién se anima de vosotras a dar vuestra opinión, a añadir alguna cosilla a lo que ha dicho Ana? Venga, Candela, dale caña. A ver, realmente poco más que añadir, si es que lo ha dicho todo muy bien. La educación para salud es básicamente promoción, prevención de la salud, estar pendientes. Es como dice mi profesora de comunitaria, hay que abordar el problema antes de que pase, no cuando pasa. Entonces, la verdad que, no sé, poco más hay que añadir ahí, si es que los ejemplos también. Totalmente, al final la prevención, ¿no? es la base de la salud. Bien, pues creo que todos estamos más o menos de acuerdo en que educar para la salud es importante, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, totalmente. La verdad que es totalmente fundamental. Al fin y al cabo, hay que tener en cuenta que es uno de los pilares fundamentales de la vida. Hoy en día, en plena era de la información y con el auge de las redes sociales, me gustaría preguntarle ahora a Tamara, ¿cómo crees tú, Tamara, que podemos educar en salud a través de las redes sociales? ¿Qué estrategias, qué formas de llegar a las personas podemos tener a través de las diferentes redes?
Pues antes de empezar por el cómo debemos educar, creo que debo hacer un inciso y decir que hay que empezar educando para usar esa información. Es muy importante que las personas sepan ver qué es real y qué no. ¿Cómo podemos educar? Pues infinidad de redes sociales que nos rodean ahora con TikTok, Twitter, Instagram. Teniendo aquí a Carlos, me gustaría hacer referencia a él con sus vídeos, por ejemplo, ahora de maestros de sutura, que nos está enseñando a los propios sanitarios cómo suturar, es que nos está enseñando tantísimas cosas, la elección de antiséptico, el uso de mascarillas según el flujo, el cambio de plano cuando administramos medicamentos intramusculares, infinidad de cosas que nos enseñan no solo a la población, sino a los sanitarios. Y hablando de la población, también hace muchas referencias al uso de los correctos aparatejos que tenemos en casa, como los tensiómetros, que parece que todo el mundo sabe utilizarlo y luego llegan a la consulta y es que parece que me estoy muriendo. No, estamos bien. Y también muy importante que enseñaste el uso de las mascarillas, cómo se deben utilizar, cuáles son las correctas. O sea, el cómo te tenemos como ejemplo a ti. Muchísimas gracias, me vas a poner colorado, Tamara. Eres el cómo, ¿no? Eres el cómo educar. También debemos fijarnos en qué vemos, porque es muy importante tener la información rápida, que sea veraz, que sea fácil de entender y aprovechar esa eficiencia que nos dan las redes sociales y ese bajo coste a nivel sanitario para dar a la población esa información de qué cifras de glucemia debo tener, qué cifras de tensión son las correctas, qué temperatura es la que me dice si tengo fiebre o no. Y más ahora con el COVID es muy importante esto, ¿no? Y bueno, como ya he dicho anteriormente, la formación de sanitarios. Es increíble cómo las redes sociales nos están formando cada día más. Que vemos un tema de, por ejemplo, el COVID, que es tan actual, que no han sido capaces de darlo en clase porque es que todavía no estaba este auge y hemos ido aprendiendo poco a poco a través de esos posts en Instagram, esos vídeos de TikTok, esos posts de Facebook incluso, en fin. ¿Cómo debemos educar? Pues lo más importante es que sea fácil de entender y rápido y sobre todo veraz. Hay que aprovechar esa ventaja que tenemos los sanitarios y fomentar ese hábito correcto del uso de redes sociales y de la información. Genial, Tamara. La verdad que estoy totalmente de acuerdo. Se podría decir un poquito ahora, ¿no?, que las redes sociales son la nueva formación posgrado, no oficial y gratuita que tenemos. Y la verdad que es un auténtico lujo porque se crean muchas comunidades de diferentes compañeros, de enfermeros, también de pacientes, que al final son un apoyo, ya no solo a nivel formativo, sino un apoyo entre nosotros. Por ejemplo, en mi caso, que me dirijo más a los profesionales, y aprovecho para comentar por qué. Yo siempre tuve algunos casos que hicieron que debutase, ¿no?, que entrase, que me iniciase en las redes sociales, de personas que tenían una escasez de conocimiento en educación para la salud, precisamente por lo que estamos comentando. Y dije, ¿cómo puedo llegar yo a la máxima gente posible? Y dije, bien, pues si consigo ayudar a mis compañeros a tener información fiable, fácil, accesible, y ellos cuidan mejor de las personas que atienden, yo igual puedo llegar a 100 personas, pero cada uno de nosotros podemos llegar a 100. Entonces, si consigo ayudar a todos esos compañeros, voy a conseguir ayudar al final a muchísima más gente de la que podría hacer solo. Entonces, un pequeño tip que si alguien está pensando en empezar a ayudar a la gente a través de redes sociales sería que os centraseis en un nicho que se llama concreto, en un grupo de población concreto. Por ejemplo, si alguien quiere hablar y ayudar a personas que tienen diabetes,
centrarse en esas personas, centrarse y hablar para ellas, en su jerga, en su idioma, entender su edad media, un poquillo todo ello para poderlo hacer más accesible y ver y localizar, que es lo que vamos a hablar seguramente ahora, en qué tipo de redes están. Así que genial, muchísimas gracias, Tamara. ¿Alguien quiere añadir alguna cosilla que se os ocurra, que os haya inspirado? Yo quería remarcar que tenemos la gran suerte de que las redes sociales implican la imagen y que se crean al final como unos vínculos que aunque no te hayas conocido con la persona, sientes como que la conoces y la sientes súper cercana. Y que eso nos puede ayudar un montón a acercar la enfermería a la población y a crear pues otro tipo de relación más de confianza y que confíen en la información que ofrecemos y que se sientan más cuidados incluso de forma virtual. Totalmente, totalmente. Y más ahora, ¿no? Que queramos o no, nos hemos visto abocados a las relaciones online, ¿no? Como ahora en este congreso. Y qué lujo poder contar con esta tecnología hoy en día, porque esto nos pasa hace 50 años y se hubiera ido todo al traste. Así que una maravilla. ¿Alguien quiere añadir algo más? Bueno, pues comentando todo esto que hemos dicho, Laura, ¿qué tipo de contenido o qué tipos de formato crees que pueden ser más adecuados para cada colectivo de personas? Pues justo haciendo referencia a lo que decía Tamara de TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, es que hoy en día las redes sociales están al alcance de todos, desde los más pequeños, pues 5, 6, 8 años, hasta incluso pues los abuelillos que están ahora empezando con las redes sociales, que están a la orden del día. Entonces, planteando qué tipo de formatos de contenido son más adecuados, lo ideal sería primero sería como establecer distintos colectivos, ¿no? Desde pues, alumnos del colegio, de instituto, estudiantes, hasta los profesionales. Entonces, para educar en salud desde las redes sociales es lo que hemos comentado ya, que lo ideal al comienzo sería pues comprobar qué nivel tiene las distintas personas a las que nos dirigimos. Por ejemplo, no va a tener el mismo nivel de conocimientos en salud un niño de sexto de primaria que un estudiante de segundo de enfermería. Entonces, sería ir como por escalones, desde un nivel más básico de aprendizaje para los alumnos del colegio, por ejemplo, para los de primaria, pues juegos interactivos, canciones, y utilizar herramientas y una metodología que les llame la atención y les pueda, pues, por ejemplo, explicar qué sienten cuando están constipados o la gripe y un poco como introducirles en el mundo de la salud. Luego ya para los de instituto, pues charlas en directo, talleres. Antes había veces en algunos colegios que nos hacían talleres de RCP y sobre todo educación en salud sexual, hábitos tóxicos, porque los adolescentes pues es como lo principal que queremos manejar. Y ya poco a poco pues eso, introducirle las patologías más relevantes a nivel nacional o a nivel mundial. Y ya estudiantes y profesionales de la salud, pues yo creo que todos buscamos muchas veces por Instagram, sobre todo, infografías, posts, vídeos, directos que nos ayuden pues a esquematizarnos los esquemas, a esquematizarnos los esquemas, a esquematizarnos los apuntes, ayudarnos a hacer esquemas, talleres que nos ayuden a aprender a suturar, sondajes. Y es esa manera de acercarnos poco a poco a los distintos profesionales que nos pueden ayudar a, pues, como introducirnos cada vez conocimientos más específicos y más correctos de lo que en un futuro pues va a ser esa profesión que vamos a tener. Genial, Laura. Al final quiero rescatar algo que habéis comentado, que estábamos comentando, que creo que es fundamental. Y es lo que hemos dicho antes, el dirigirse al público objetivo, a las personas que realmente queremos ayudar. Porque realmente en redes sociales no se puede ayudar a todo el mundo. No podemos dirigirnos a todo el mundo, por lo que ha dicho Laura. Porque cada lenguaje que vamos a utilizar, cada recurso, cada infografía, cada vídeo que vamos a orientar, no es lo mismo, como ha dicho Laura, a niños de sexto de primaria de 12 años que a compañeros de enfermería, por ejemplo.
la forma de hablar, la forma de comunicar, la forma de transmitir la información y de hacérsela llegar va a ser completamente diferente. Así que es muy importante esto. ¿Qué os parece? ¿Qué opináis? ¿Qué queréis añadir? Yo quiero añadir que Laura ha hecho mucho hincapié en que es importante formar a los niños que son los mayores consumidores, uno de los mayores consumidores de redes sociales actualmente, desde pequeños, ya que sus hábitos en salud están formándose. Entonces, si conseguimos de alguna manera que reciban información básica, por ejemplo, de lavado de dientes o lavado de manos, pues conseguiremos que hagan un hábito que de mayores consigan perpetuar. Entonces, pues yo creo que hay que hacer hincapié en eso, en valorar lo importante que es educar a los pequeños, que ahora actualmente también consumen muchas redes sociales, y que puedan también ver ese tipo de conocimientos en su día a día en las redes. Fenomenal, Vicky, totalmente de acuerdo. Lo que hemos dicho al principio, al final si educamos en salud a los niños, vamos a tener adultos y posteriormente padres y madres que saben de salud, que van a poder inculcar esos valores y esa educación en salud a sus hijos. Entonces yo creo que estamos también un poquito en un proceso de cambio de paradigma que nos va a llevar a eso. ¿Qué pensáis? ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí, no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Alguien quiere añadir alguna cosilla más? Vale, pues dado que educar en redes hasta hoy en día está siendo una función que estamos asumiendo algunos profesionales de forma voluntaria, me gustaría preguntarte, Cecilia, ¿crees que debería, vamos a entrar en un terreno un poco más farragosillo, ¿crees que debería ser un proyecto personal y voluntario o que debería plantearse el hecho de que esté incluido dentro de nuestras funciones laborales como una forma más de asistencia sanitaria? ¿Qué opinas? Yo creo que tendríamos que partir primero de cómo está siendo actualmente la realidad, que es que existen y van emergiendo cada vez más cuentas de divulgación, ya sea dirigida a población en general o a diferentes profesionales sanitarios, pero son pues proyectos personales que pueden convertirse en, pues, en academias como es tu caso, o en otras plataformas, o en marcas, pero se quedan en el origen personal, no viene de una institución, no viene de un centro de salud que lo avala y que tiene el sello y al que se pueden dirigir los pacientes. Entonces yo creo que eso hace que haya menos participación, porque claro, para crear, pues son como tus propios recursos que tienes que movilizar, no te viene dado de forma externa. Y que si esto se empezara a promocionar, claro, primero tendrían que ofrecerse durante la carrera la preparación para ellos y luego se tuviera que implementar como competencia propia en el empleo. Entonces yo creo que sería empezar por ahí, crear una asignatura o unos seminarios en bioinformática o lo que sea que no sea tan biomédico, sino que también se pueda acercar por ahí al buen manejo de creación de contenido, porque no es solo manejar las redes sociales, es saber cómo analizarlas, cómo gestionarlas, cómo crear los diferentes tipos de contenido multimedia. Entonces yo creo que sería empezar por ahí. Y luego pues que ya se fuera implementando en la profesión, siempre de una manera voluntaria, tampoco se va a imponer, pero que de esta manera, si fuera una cuenta oficial del centro de salud y que luego la enfermera de cada nicho que se designara, por ejemplo, la enfermera pues especialista en curas o especialista en diabetes que llevara este tipo de cuenta de red social, pues podría ser como que sería un medio mucho más oficial y veraz y mucho más fácil para el paciente, porque si se tiene que poner a buscar webs, ahí se pierden en un mar de webs y de diferentes canales que no saben gestionar tan bien. Entonces, si ya saben que en el Facebook o en el Instagram tienen esa cuenta que es de su centro, que es de confianza, que es su enfermera, yo creo que les genera mucha más confianza y seguridad a la hora de seguir esos consejos o recomendaciones. Y esto podría tener un gran impacto, como se ha comentado anteriormente, en los recursos. Sería una optimización de recursos de poder recordar las vacunaciones o llevar el seguimiento de enfermedades o hacer una prevención y promoción de la salud, hacer divulgación, también comunicar avances que haya habido. Sobre todo, ahora lo hemos visto, que hay cosas que no son tan fijas como pensábamos. A veces cosas que pensábamos de la hipertensión, pero ahora llega el coronavirus, algo totalmente nuevo,
que las recomendaciones de ayer hoy ya no sirven, y también puede servir para esa actualización inmediata de cara a la población. Yo creo que sí, que se tendría que ofrecer de manera más oficial, que no fueran proyectos, porque además si es algo personal implica que lo sacas de tu tiempo, que normalmente no está remunerado, y también es parte de la profesión al final. Si las TICs avanzan, tiene que avanzar la enfermería también con ellas, y asociarse y aprovecharlas y sacar el máximo de recursos que se puedan. Completamente, Cecilia. Me ha encantado tu opinión. Al final voy a retomar un poquito también lo que has dicho al principio, que es que también en los planes formativos, siguiendo esta tendencia, ¿no? Como tú bien dices, que avanzan tanto las TIC, que deberíamos ir parejos a ello, yo soy partidario de que se impartan más competencias transversales, como bien has dicho, ya no solo para un proyecto en redes sociales, sino incluso para encontrar trabajo, saber de comunicación, saber de marketing, saber de cómo manejar el ordenador, diferentes programas, edición, para hacer infografías, lo que sea, necesitamos estar formados en competencias transversales también. O simplemente mejorar nuestra comunicación para garantizar una adherencia de un paciente a un tratamiento. O sea, ya sencillamente por eso, ya no solo para alguien que quiera entrar al mundo de redes sociales, sino para conseguir persuadir, en el buen sentido de la palabra, a un paciente para que siga un tratamiento, para que entienda cómo funciona su enfermedad, pues sería muy necesario todo esto de las competencias transversales y nos podríamos anclar ahí a las tecnologías, a las nuevas tecnologías. Así que brutal, Cecilia, muy bien. ¿Quién quiere añadir algo más a lo que ha comentado Cecilia? ¿Qué opináis? Vamos, animaros, que es un Realmente debate. hay poco que añadir, ha dicho todo lo que opinamos, yo creo que toda la mesa. Es muy importante que se eduque en salud y que debería de estar reconocido dentro de nuestra profesión, estar remunerado y poder dedicarle así un mayor tiempo. Creo que eso es muy importante. Muchísimas gracias, Ana. ¿Creéis que puede ser a la larga una profesión? Es decir, que haya una enfermera que se dedique a compartir información en redes sociales. ¿Lo veríais bien? ¿Lo consideraríais un compañero, ¿no? Más de la profesión? Yo creo que hoy en día la enfermera tiene tantos ámbitos de actuación. Está la enfermera que va a la radio, está la enfermera que instrumenta, está la que se dedica a la escolar. Es como que no se puede unificar. Ya hay tantas especialidades que esa también podría ser una, y es una muy buena manera de mejorar todas las demás, porque al final es una manera de gestionar y apoyar y prevenir, que ahorraría recursos a las demás. Totalmente. Al final hay que funcionar como un engranaje. Todos somos un equipo. Todos los seres humanos estamos aquí para ayudarnos unos a los otros, aunque a veces se nos olvide. Y haciendo eso, al final es como funcionan mejor las cosas, como avanzamos más, como llegamos a empatizar más con las personas y ellas con nosotros muchas veces para que también entiendan nuestras situaciones. Y me parece, la verdad, que estupendo lo que estáis comentando. Así que igual sacamos de aquí otra especialidad, ¿os imagináis? En el EIR. Todavía no está la de médico quirúrgica, pues a ver si se va a adelantar la de redes sociales. Pues nada, para ir finalizando un poquito, me gustaría traer un tema a la palestra también, y es el tema de los bulos y la información falsa, que sobre todo ahora con el tema de la pandemia ha tenido una repercusión muy grande. Así que me gustaría preguntarte, Vicky, ¿cómo crees que se pueden gestionar los bulos y la información falsa en las redes? Sí, como dices, Carlos, actualmente con el COVID ha sido un tema bastante a la labor, porque vivimos en la era de la información, pero también se podría decir que un poco de la desinformación, porque acudimos a las redes sociales y estamos expuestos a múltiples canales de divulgación, pero a la vez cualquier persona puede publicar en redes, es libre, no se necesita ninguna cualificación específica y claro, no todo el contenido que vemos ha pasado por un estándar de calidad o de veracidad. Entonces, pues esto se puede volver un poco en nuestra contra. ¿Qué puede hacer un educador o un divulgador en redes sociales? Pues para empezar, que el contenido que publique él sea veraz.
contrastarlo en múltiples fuentes, sobre todo las noticias, ver que ha sido publicada en bastantes periódicos. Y luego, pues, por ejemplo, a la hora de crear infografías, sería muy adecuado pues bibliografiar el contenido que estamos exponiendo en caso de que no sea contenido propio, para que la persona sepa que hay una evidencia detrás de lo que estamos publicando y que si quiere indagar más, pues sepa dónde buscarlo. Pero sobre todo yo diría que es muy importante educar sobre cómo consumir la información en las redes sociales. Podemos aprovechar nuestras cuentas para dar ciertos tips a las personas sobre cómo saber que una información es veraz. Por ejemplo, que haya un autor detrás de la cuenta, que identifique cuál es su cualificación, por ejemplo, enfermera especialista en pediatría o X cualificación, saber cuál es el propósito de la cuenta que estás consumiendo, a quién está siendo dirigida y también, pues, si estás consumiendo un hecho o una opinión, básicamente ser capaz de identificar el contenido que estamos consumiendo. Y luego, pues además creo que una labor muy importante de los educadores es desmentir la información, obviamente. Al final los bulos, son como una cadena y nosotros somos los que somos capaces de cortar esa cadena y dar evidencias y hechos que básicamente pues que lo desmientan. Somos capaces de parar los bulos de alguna manera. Y pues nada, y luego finalmente yo creo que es importante que todos los educadores actualicemos el contenido que divulguemos en redes, porque la evidencia cambia a un nivel vertiginoso y además nosotros mismos podemos caer en el fallo de publicar contenido no veraz en redes sociales, y en ese caso simplemente se tendría que asumir el error y comentarlo a los seguidores y explicar realmente cuál es la información correcta. Y básicamente, pues actualmente yo creo que es un tema que incumbe mucho y que la importancia es saber cómo consumir las redes sociales y pues tener en cuenta que no todo lo que vemos es verdad, y tener en cuenta qué tips podemos utilizar para reconocer el contenido de calidad. Súper bien, Vicky. Al final lo que comentas, ¿no? Tener un pensamiento crítico. ¿Cómo se llega a tener un pensamiento crítico? Educando a la población, entre otras cosas, desde bien pequeñitos en este pensamiento crítico y educarles en salud, ¿no? Para poder saber si algún contenido relacionado con la salud es verdad o no. Hay una hoja de doble filo con el tema de la información hoy en día, y creo que es uno de los grandes problemas que tenemos que afrontar también hoy en día, y es la sobreinformación. Es más, soy partidario muchas veces de hacer dietas hipoinformativas. Elegir bien, como bien dice Vicky, los canales de información que queremos utilizar, en los que confiamos, los que conocemos que son verdad, y quedarnos solo con ellos, porque en esta marabunta, sobre todo con todo lo que ha pasado en la pandemia, con el COVID, yo, por ejemplo, he preparado alguna formación, bueno, he compartido mucho en redes sociales sobre COVID y he preparado alguna formación sobre ello, y era realmente difícil, incluso en medios oficiales, discernir qué era bueno y qué era malo. O sea, muy, muy difícil. Así Sí, que es yo creo que difícil es para el profesional sanitario, ya para las personas normales es muy una complicado. locura, una locura. Así que la gente acaba con la cabeza de, ya no creo en nada, antes de otra cosa. Sí, sí, totalmente. Así que yo creo que es uno de los grandes pasos que tenemos que dar el tema este de la sobreinformación ahora mismo. Y creo que en redes sociales tenemos una gran labor en ese aspecto también, ¿no? De ser un filtro para todas esas personas que igual no tienen el tiempo o la capacidad de discernir esa información. ¿Qué pensáis? ¿Qué más estrategias creéis que podemos utilizar para combatir estos bulos? Yo creo que tenemos que estar como preparadas para saber los argumentos que tenemos que usar a la hora de confrontar el paciente que no quiere creer en lo que le estás contando. Porque pasa bastante frecuentemente que han leído X o que una vecina les ha contado X y claro, a lo mejor tienen más confianza en esa persona que les ha transmitido un mensaje que es un bulo o un fake news que no en nuestro criterio. Claro, tenemos que saber pues ponerlas, ser como más dialogadores y saber argumentar y negociar para poder desmentir. Ahí está la clave que comentábamos hace un minutito de las competencias transversales.
es súper importante saber comunicar para generar un buen rapport, que seguro que lo habéis oído en las clases de psicología y demás, un buen rapport que lo que consiga es traer la confianza de esa persona, para que no confíe más en la vecina del piso de arriba que en nosotros, que en teoría, que también es responsabilidad individual, el estar bien formado, el hacer cursos de formación que nos mantengan actualizados y conseguir llegar a esa persona, crear esa relación de confianza y que vea que es verídico lo que estamos diciendo. ¿Qué más cosillas? ¿Os habéis planteado alguien realizar algún proyecto en redes? Sí, yo por ejemplo estoy comenzando actualmente un proyecto y llevo bastante poco tiempo, pero estoy viendo eso, el hecho de que sí que se necesita tener un nicho y especificar la población concreta a quien se lo quieres transmitir, porque al final hay un montón de información, un montón de cosas sobre las que podemos educar, no se puede abarcar a todo en nivel personal. Entonces, pues al final es importante especificar a quién quieres dirigírselo, cómo lo quieres hacer y buscar pues seguidores que sean afines y que puedan contestar a lo que tú pretendes. Exactamente. ¿Alguien más se ha animado, tiene la idea? Yo, Es por uno de los ejemplo, mejores sí que sigo. consejos que... Uy, perdona, Laura. Di. Nada, si era solo decir que yo, por ejemplo, sí que sigo la cuenta de Vicky, que se llama Salud en Tinta, y está bastante bien. Además, por ejemplo, lo que estábamos hablando de interactuar con el educador, Vicky lo hace, por ejemplo, mediante encuestas o preguntas y respuestas, y es otra forma, en verdad, de educar, porque si subes un post que, pues, por ejemplo, de cirugía, por poner un ejemplo, hay muchas personas que no tienen el mismo conocimiento que otras en cirugía y es Es yo lo una veo forma de bastante ver interesante. realmente cuál es la educación de la que parten los seguidores y realmente saber cómo deformados están sobre un tema, también para elegir qué temas se les pueden plantear. Además, gracias a las redes sociales podemos ver qué temas son los preferidos dentro de la población, sobre qué tienen curiosidad la gente. Entonces, pues yo creo que las redes sociales en este aspecto son la mejor herramienta que podemos tener. Totalmente. Lo que estáis comentando, al final lo que más hay que hacer como divulgadores es conocer a las personas a las que nos estamos refiriendo, a las que queremos ayudar, porque no es solo lanzar mensajes al aire, no, hay que hablar para esas personas. ¿Y cómo conoces a alguien? Preguntando, sencillamente preguntando. Así que, genial. Ya vamos a cerrar esta charla. La verdad que espectaculares vuestras aportaciones. Muchísimas gracias. Espero que Gracias. a todas las personas que estéis escuchando os haya servido, os haya hecho reflexionar, e incluso, ¿por qué no? Como Vicky, por ejemplo, que os haya animado a iniciar un proyecto en redes. Al final, todo ayuda a mejorar la sanidad y a empoderar a la gente, que es lo que queremos. Pues nada, un auténtico placer. Vamos a dar por finalizado el Gracias. debate. Muchísimas gracias a Gracias. todos Mil gracias. y nos vemos muy prontito. Gracias. Hasta Adiós. luego. Hasta luego.